Vamos a ver unos pasos para obtener la victoria. Dios nos llama para que seamos victoriosos. Y en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la lucha que nosotros tenemos? Primeramente es contra nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos. Para poder tener una buena conducta delante de Dios, tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos primeramente, acercarnos más a Dios y entonces dependiendo de esas características que nosotros tengamos, entonces vamos a ir obteniendo la victoria, porque la victoria es de Dios. Y Él es el que nos va a dar el galardón a cada uno de aquellos que nos esforcemos por seguir adelante, que nos esforcemos por seguirlo a Él y que nos esforcemos también por seguir predicando su palabra. Entonces vamos a ver unos pasos y el primer paso es tener una buena conducta. Entonces, cuando nosotros nos proponemos tener una buena conducta, pues también van a haber obstáculos en nosotros mismos porque recuerde que venimos de la naturaleza pecadora. Entonces esa naturaleza pecadora nos hace hacer conductas incorrectas que son guiadas por nuestros propios instintos carnales. Entonces nos hacen hablar mal, nos hacen decir palabras que no debemos de decir. Entonces, palabras que no están en el vocabulario que Dios quiere que nosotros tenemos, porque desde que aceptamos a Jesús, nuestro vocabulario es diferente, nuestro lenguaje es diferente, porque ya no hablamos como las demás personas, ya no hablamos como aquellas personas que hablan vulgar, nosotros ya no tenemos derecho a ser vulgares, ya no tenemos que decir palabras deshonestas. Entonces, desde ese momento nosotros tenemos que cambiar toda nuestra manera de vivir. En cuanto a las cosas que nos van a apartar del camino de Dios y que nos van a impedir llegar al camino final, que es poder irnos con el Señor, o sea, con su venida, o sea, porque nos morimos. Es para eso es que nos estamos preparando y mi mensaje es exactamente para eso, para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo y prepararnos también para la muerte, si nos, si nos, si nos toca la muerte. Entonces, en nuestro caminar este tema lo vamos a aplicar a nuestra vida. Nehemías era un hombre que estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén, los muros se habían caído. Yo me imagino que era el cerco, las ciudades antes se cercaban, las tenían cercadas, pero Jerusalén estaba destruida, ese cerco, esas murallas que tenía se habían caído, las habían, no sé de qué forma, si eran los enemigos o no sé, el punto es que había que levantar esas murallas. Entonces en nosotros también hay que levantar murallas de protección hacia nuestra vida para que podamos estar fortalecidos. Hay que levantarnos también amurallando nuestros hijos primeramente, amurallando nuestra casa, amurallando todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está a nuestro alcance. Comenzamos con nuestros hijos y después seguimos con toda la gente. ¿Cómo lo vamos a amurallar? A través de la oración. Entonces Nehemías estaba preocupado por Jerusalén. Estaba preocupado, entonces, pero vino él y se puso a analizar cómo estaba la situación y después de eso, entonces él comenzó a reconstruir. No le quiero leer porque serían 2 páginas, solo leyendo la historia, por eso voy a hacer así. Entonces, pero cuando Sanballat supo burlas de los enemigos de Nehemías, ¿verdad? Sanballat era un enemigo de Nehemías. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. O sea que aquí Sanballat es enemigo de las cosas de Dios. Todos aquellos que se oponen a lo de Dios en tu vida, sea tu hijo, tu esposo, que sea, es un enemigo de Dios, pero eso nosotros tenemos que vencerlo. Pero no los tenemos que vencer corriéndolos de la casa, insultándolos, diciendo las palabras que no tenemos que decirlas, sino que los a, los vamos a controlar, pero con la oración, con el ayuno, con la buena conducta de nosotros, vamos a ir ante Dios y le vamos a poner a estas personas que se están oponiendo a lo de Dios. Entonces Sanballat se estaba burlando. ¿Por qué? Cuando la gente se burla, si tú eres o desde que aceptamos a Jesús comenzamos a tener burla, porque lo que pretenden es que nosotros nos desanimemos y no sigamos en las cosas de Dios. Entonces, imagínense, si nosotros somos inteligentes, entonces todo aquello que se oponga lo vamos a vencer. ¿Por qué? ¿Por qué se opone el enemigo a lo de Dios? Si no hay un infierno, si no tenemos nada que perder, si da igual morir que vivir, entonces ¿por qué el enemigo se opone a lo de Dios? Porque no quiere que sigamos a Dios.
¿Por qué se estaba interponiendo para que Nehemías no reconstruyera la muralla? ¿Por qué se estaban burlando? Porque querían desanimarlo. Entonces, se indignó. O sea, Sanballat se indignó y se enfureció. Enfurecido solo porque se dio cuenta que Nehemías estaba reconstruyendo la muralla. Entonces diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria. O sea, esto le decía Sanballat. ¿Qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? Entonces otra vez, como quien dice, por eso de seguro habían tumbado las murallas de Jerusalén para no dar oportunidad. Pienso yo por estas palabras, ¿verdad? Yo estoy sacando mi conclusión porque dice, ¿acaso piensan que va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? Porque antes, ahora tenemos la sangre de Cristo, esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica, nosotros pecamos todos los días, por eso es que nosotros decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque esa sangre a mí me protege de los ataques del enemigo. Cubro mis hijos con la sangre de Cristo 7 veces, protege mis hijos. Y si va acompañado de salmo, entonces esa palabra hace más efecto, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, ellos antes lo que se ofrecían eran animales, mataban animales y ofrecían esa sangre. Entonces por eso es que ellos estaban diciendo, ¿acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? Los sacrificios que se ofrecían eran por los pecados del pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Porque el primer paso para nosotros tener una buena conducta es reconocer nuestros pecados, reconocer aquellas áreas fuertes que hay en nosotros, reconocer nuestro temperamento. El carácter lo tenemos que tener porque ese carácter es el que nos va a mantener firmes. Una persona que no tiene carácter, facilito le engaña porque solo viene otra gente y empieza a decirle ta. O sea, no está seguro pues de lo que cree ni está seguro de lo que es. Pero el carácter en nosotros tiene que estar para que permanezcamos con esa fe firme, para que permanezcamos esperando la venida del Señor. Para que permanezcamos, que si hemos dicho no al pecado, entonces vamos a decir no y te pueden traer las ofertas que te traigan y usted va a decir no voy a caer en esta trampa, cualquier tipo de trampa que sea. Si estamos acostumbrados a pelear con los hijos, pues no vamos a decir no, yo ya no voy a pelear más con mis hijos y nos vamos a parar y vamos a agarrar carácter y no vamos a ser títeres del enemigo. Porque todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que amurallar en nuestra vida. O sea, quitar todo ese enojo, quitar todo ese odio, quitar todo ese rencor, esos celos, esas contiendas. Entonces, eso es lo que tenemos que quitar y poner murallas de santidad. Poner murallas de sinceridad. De no andar ofendiendo. De perdonar. De no criticar. De no reírnos del mal ajeno. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir cuidando donde nosotros ofrecemos nuestro sacrificio, que es nuestro propio cuerpo. O que podrán terminar el trabajo en un día. O sea, las preguntas que se hacía Sanballat con su otro compañero. ¿Qué piensan estos? O que van a poder terminar el trabajo en un día. O que los montones de escombros van a sacar nuevas piedras que se quemaron. Imagínense. De los montones de escombros pues que habían, decían, ¿qué piensan? Que de ahí iban a sacar piedras que ya están quemadas. A su lado estaba Tobías el amonita, que añadió, para colmo, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. O sea que ellos estaban descalificando completamente todo el esfuerzo que estaba haciendo Nehemías. Nosotros se nos puede descalificar todo el esfuerzo que estamos haciendo por seguir a Cristo, pero te lo va a descalificar Satanás usando personas. Que para nada estás orando, tus hijos siguen igual. De repente cuando nosotros luchamos con un área y volvemos otra vez a estar enojados, entonces puede venir un dardo a nosotros y decir, mira, para nada estás luchando. No, la palabra de Dios solo nos dice que sigamos adelante, que confesemos el pecado. Yo tengo que confesar mis áreas, y pedirle a Dios que me ayude. Cada vez que yo estoy confesando mis áreas, entonces yo estoy amurallando mi vida, y al amurallar mi vida, amurallo también a mis hijos con la protección de Dios.
porque el enemigo no va a venir a señalarme, el enemigo no me va a venir a decir, vos sos una mentirosa, vos sos una falsante, vos sos una hipócrita, vos sos una mentirosa. No me va a venir a decir porque sabe que no soy así. No me va a venir a decir que trato mal a mis hijos porque sabe que no soy así. Entonces todas esas cositas nosotros tenemos que esforzarnos cada día, esforzarnos cada segundo que pasa. Entonces yo, ya Nehemías ahí, después de que escuchó esto, entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos mismos y que caigan en el poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. O sea que esta fue la oración que hizo Nehemías. Imagínense que cuando los escuchó, no se fue a pelear con ellos, no fue a decirles, ¿y ustedes qué es lo que les pasa? O ya voy a llamar a la policía para que se los lleven, para que los metan presos. No, sino que él oró a Dios, escuchó todas estas ofensas porque eran burlas. Las que Sanballat con Tobías estaban haciendo eran burlas para desanimarlo. Entonces, pero ¿cuál fue la actitud de ellos? La actitud correcta que nosotros tenemos que hacer, ir a orar. Cuando nos insulten, cuando nos denigren, cuando nos digan cuántas cosas, entonces vamos a orar y no vamos a ser enemigos de la gente. Claro que tampoco vamos a andar ahí de abracitos, no. Vamos a hablarle a la gente sinceramente, los vamos a saludar y si son nuestros hijos, pues entonces también tenemos que amarlos así como ellos son y nosotros tenemos que seguir orando. ¿Cómo te voy a decir cómo ellos son? Que sean ofensivos con nosotros. Entonces tenemos nosotros que perdonarlos para que esa ofensa sea cubierta con el perdón, con el amor, esa ofensa que nos hacen a nosotros y nosotros sigamos adelante. Entonces así seguimos construyendo el muro. Entonces aunque el enemigo te venga a decir, nada estás haciendo, porque de repente uno dice, vuelvo, por lo menos yo digo así, no le vuelvo a decir nada. Cuando tengo así asuntos con mis hijos, les digo una vez y les digo, bueno, no le voy a volver a decir nada. Ya te dije esto, esto y esto. Pero cuando menos acuerdo, le vuelvo a decir lo mismo. Entonces es ahí donde de repente puede venir un dardo del enemigo a decir, mira, si es que volvés a caer en lo mismo, volvés a caer en lo mismo. Pero no, nosotros tenemos que seguir. Lo que tenemos que aprender es a decir las cosas. Porque de repente se repite, porque recuerde que estamos luchando contra nosotros mismos, se repite. Entonces tenemos que ir a orar. Ya no le vamos a ir a gritar, ya no le vamos a ir a decir. Usted nunca le diga a sus hijos los malos hábitos que ellos tienen. Nunca le diga, vos sos un mentiroso. Y que cada rato usted le diga, mentiroso, que sos un aquí, sino que ore, reprenda. Claro, hay que decirles que no mientan. Yo les digo a mis hijos, no me mientan. No estén mintiendo, a mí no me están haciendo daño. Se hacen daño ustedes mismos al que me miente. Pero no es que estoy tampoco diciéndole, vos sos un mentiroso, porque tampoco eso no se puede. Si su hijo es borracho, usted no le puede estar diciendo borracho, no le puede estar diciendo drogo, o sea que palabras de esas no tenemos que estarlas diciendo, sino que tenemos que ir a orar. El enemigo va a querer que nosotros digamos eso, porque estos no eran hijos de Nehemías, pero él como enemigos podía decirle, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son estos, son el otro. No se metan en mi camino, pero él sabía, él entendía que no estaba peleando con estos personajes, Sanballat y Tobías, sino que estaba peleando contra las fuerzas satánicas que querían desanimarlo, que querían apartarlo de la reconstrucción de la muralla que ya había sido comenzada. Continuamos pues, después de la oración, continuamos pues reconstruyendo la muralla que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón, los de Asdod, supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se habían comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo, imagínense. Y allí había más gente. Ahí estaban los árabes, estaban los de Amón, estaban los de Asdod. O sea, ya venía más gente en contra de la reconstrucción de la muralla. Entonces, porque solo a ellos no les funciona, entonces vamos a traer más gente. Entonces, así lo mismito va a ser en nosotros. Te va a decir una persona, te va a decir otra. O si sos débil de tu mente, te vas a dejar. Porque hay gente que dice, el diablo me dijo esto, el diablo me dijo el otro. No, son pensamientos que se vienen a nosotros. Claro, dirigidos por el enemigo porque no andamos conectados con la palabra de Dios. Porque inmediatamente si nosotros andamos penetrada la palabra de Dios en nuestro corazón, en cuanto ven un dardo del enemigo a decirlos, mira, nada estás haciendo. Inmediatamente nosotros le vamos a decir, el Dios dice en su palabra que Él perfeccionará su obra en mi vida.
Porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces, cuando el enemigo te venga diciendo que no pasas de lo mismo, entonces esa es la frase que tenemos que decir. El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar, y yo sigo adelante, yo me sacudo y yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Entonces, todos estaban trabajando con entusiasmo. Entonces, aquellos se enojaron al saber de que Nehemías seguía trabajando con entusiasmo. Sus seguidores, los que le ayudaban a Nehemías, seguían trabajando con entusiasmo. Entonces, pero claro, cuando ya vienen las críticas a los demás, entonces dice que se enojaron muchísimo, y todos formaron un plan para atacar a Jerusalén y para causar destrozos en ella. Imagínense, lo que ya habían hecho, venían estos pícaros y dijeron, ahora vamos a destrozar. Formaron un plan ante ellos, pero ya la oración, recuerde que la oración de Nehemías ya estaba adelantada. Ya estaba adelantada y él le había dicho, lo que ellos quieren para nosotros, Señor, pues que se vuelva contra él mismo, que se vuelva contra ellos mismos. Y la gente de Judá decía, y todos los que formaban un plan para atacar, entonces oramos a nuestro Dios, o sea que volvieron a orar. Cuando todos supieron que se formaron ese plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ella, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia de día y de noche para defendernos de ellos. Oiga, pusieron guardias de día y de noche, o sea que no paraban de orar. Cuando unos estaban durmiendo, los otros estaban orando. Y yo te voy a decir que aunque estaban durmiendo, pero las armas no se las bajaban. Las armas con que estaban trabajando no las dejaban, y andaban preparados para el combate, para la batalla, y preparados también para obtener la victoria. Entonces aquí ya van dos oraciones de los mismos atacantes contra los mismos atacantes. Se volvieron a poner aquello, pues vamos a volver a orar. Y esa dice era de día y de noche. Y la gente de Judá decía, la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. O sea, así pensaban algunos de Judá. La gente de Judá era la que decía a nosotros, que la fuerza del otro era mayor. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla. Oiga bien, por familias, tomemos nota, porque nosotros como personas, o sea, el plan de Dios es que cada persona, cada hogar, cada padre, cada madre se ponga en la brecha por su familia, por su casa. Primeramente comenzamos por nuestra casa, y entonces después vamos a darle la palabra a otra gente, para que aquella gente también empiece a fortalecer su casa con la palabra, con la oración, a cubrir su casa, a reparar todo lo que había estado dañado, todas las puertas que el enemigo tiene para entrar en su casa, puertas de pleitos, de contiendas, de odio, de rencor. Se pasan peleando uno con otro, se pasa peleando con el marido, se pasa peleando con... Entonces, hay que levantarse por familia, usted con su familia, yo con mi familia, y ahí vamos. Imagínense si la familia casa por casa estuviera orando y estuviéramos cumpliendo la palabra. Olvídese que el enemigo estaría vencido. Entonces, se pusieron familia por familia. Ordené a las gentes. Y entonces que pusieran en las partes, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla, en las partes más bajas y en las brechas, con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y les dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, oiga, todas estas personas, aquí digo a los nobles, a los gobernantes, era el grupo que Nehemías tenía. Nehemías no estaba solo tampoco. Humanamente no estaba solo, y también espiritualmente tenía la ayuda de Dios. Entonces empezó a decirle a los nobles, a los gobernantes, empezó a darles palabras de ánimo. No les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Y esto no solo era para aquel tiempo de Nehemías de Jerusalén, este es para ahora, porque todavía nosotros somos los que estamos viviendo en esta tierra.
Nosotros somos los que nos estamos preparando para ir a vivir a esa nueva Jerusalén. Pero primero tenemos que cuidar nuestra Jerusalén, nuestro hogar, nuestra casa, si lo podemos poner así. Pero oren, dice, por sus mujeres. O sea, pero también dijo que no les abriéramos puertas. O sea, que todas las brechas que están abiertas, que nos sean cerradas. Luchen por sus compatriotas. O sea, luchar por los demás, por el mundo, por tu vecino, por tu amigo, pero también por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. O sea, que la oración es para todos. Con nuestros enemigos, cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. O sea, pero tenía Nehemías que estar aconsejando a su gente, tenía que estarlos animando. Igual nosotros tenemos que estar animando a nuestros hijos, porque de repente ellos vienen con problemas del trabajo, el esposo trae problemas. Entonces hay que animarlos, aquellos que están metidos, animarlos. Si tu esposo está metido en el alcohol, tienes que animarlo, tienes que decirle, mira, no pelees, ora y también dígale, tú puedes salir de ahí, usted puede salir de ahí, haz un esfuerzo. Pero que esas palabras no sean de ofensa, no sean para decirle que vos sos un arruinado, sos un alcohólico, ya no vas a salir de ahí, sos un drogadicto, sos muy enojado, sos muy peleón. No, hay que orar, hay que reprender esos espíritus de pleito, de contienda, esos espíritus destilados en ese alcohol, en esa droga, en todo lo que es de alcohol. Ahí hay espíritus destilados. Y esos son los que se posesionan de tu esposo, de nuestros hijos, de la gente. Entonces por eso tenemos que estar orando por todos nuestros compatriotas, principalmente por los que están tirados ahí abandonados, que nadie les hace caso, pero que la oración los cubra, que la oración venga a cubrirlos. Entonces se pusieron todos, no se olviden, les dijo, que nosotros tenemos a Dios a nuestro favor. Y a partir de aquel momento la mitad de mis hombres trabajaban en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas y arcos. O sea, como ellos ya habían orado y peleaban así, ahora nosotros peleamos en el nombre de Jesús, reprendemos esos espíritus de muerte y cubrimos nuestros hijos, pero antes tenían que salir a matarse con espadas y con lanzas. Entonces, mientras unos estaban trabajando, dice, la otra mitad se mantenía armada con lanzas y escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaba y con la otra sujetaban el arma. Oiga, o sea, no se descuidaban. No podemos decir nosotros que porque estamos trabajando, que tengo que lavar, tengo que hacer comida, entonces no tengo tiempo de orar. Podemos estar cocinando y orando. Por eso es bueno aprenderse salmos. Yo tengo mis salmos ya favoritos, preferidos, que con eso yo estoy lavando y el Señor es la luz y la salvación, y menciono el nombre de alguno de mis hijos. Y por esta causa yo doblo las rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre, y empiezo a decir cada uno de mis hijos, de quien toma nombre, fulano, sutano, mengano, para que Dios les dé conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y oiga, que dice las riquezas de su gloria, y mucha gente esto lo aplica al dinero, pero ahí dice conforme las riquezas de su gloria, les dé fortaleza interna. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre, y mencionas el nombre de tu hijo, en el cielo como en la tierra, para que Dios les dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y volvés a repetir el nombre de tu hijo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Entonces estamos lavando, pero no soltamos el arma es la palabra. Recuerde que ya les he hablado de lo que es la armadura. La palabra es el arma que nosotros usamos para descabezar al diablo, para hacerle guerra al enemigo. Entonces no importa que estemos lavando, cocinando, usted trabaja allá, pero concéntrese en su trabajo, pero también concéntrese en la palabra. Usted está trabajando allá, pero orando por sus hijos. El momentito que tiene de ir al baño, allá aprovecha, Señor, yo cubro mis hijos con tu sangre, reprendo espíritus de muerte, Padre, pongo murallas de la sangre de Cristo, 7 murallas alrededor de mis hijos, alrededor de mi casa, Padre, para que los asaltantes no lleguen.
Y reprendo en el nombre de Jesús esas fuerzas satánicas que andan ahí asaltando, que andan robando. Cuando nuestros hijos van, tenemos que mañanear a orar para cuando nuestros hijos van para el colegio, van para la escuela, van protegidos. Tenemos que seguir orando en la casa porque les pasan cosas en el trabajo, les pasan cosas. Recuerde que ellos también se cansan, a veces vienen de mal humor, pero por el trabajo que han tenido, por lo que ha pasado. De repente nosotros también hemos estado trabajando y podemos estar de mal humor porque también nosotros aquí trabajamos. Pero ahí es donde tenemos que nuestra conducta nueva, nuestro espíritu se fortalezca más, para que pueda más nuestro espíritu y tampoco nos salgamos acá nosotros con el machete desenvainado. Entonces, mientras unos estaban, dice que no soltaban, sujetaban el arma, con la otra mano sujetaban el arma, y todos los que habían trabajado en la construcción tenían la espada en la cintura, y a mi lado estaba el cargador de tocar la trompeta. Tocar la trompeta era cuando el aviso, para dar aviso, cuando venía el enemigo. Entonces tocaban la trompeta y entonces al oír el sonido de la trompeta, donde lejos que estuvieran supieran que es que el enemigo venía. Entonces, pero como aquellos ahí nomás tenían su arma, seguían trabajando, y si viene el enemigo, pues aquí también lo atacamos. Aquí también lo atacamos. Pues yo había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, únanse a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De ese modo, mientras nosotros trabajábamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegieran durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa, y cada uno mantenía su lanza en la mano. Oiga, qué tremendo. O sea que ahí ni él, por ser el jefe ni nada, no tenían que dormir, no se dormían. Físicamente no dormían. Y espiritualmente tampoco dormían, pero Dios les daba la fortaleza. Dios les daba la fortaleza. Entonces nosotros, por muy rico que sintamos la cama, por muy rico que esté, o por muy cansados, pero tenemos que esforzarnos. Ellos se esforzaban porque eran humanos, se sentían cansados, pero se esforzaban porque tenían que terminar la reconstrucción de la muralla. Y nosotros tenemos que terminar nuestra reconstrucción espiritual, nuestra vestimenta espiritual, que en lo de nosotros se refiere a lo que decía al principio: quitar todo odio, todo rencor, toda mentira, toda hipocresía, toda crítica, todo chisme. Tenemos que quitarnos de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos ponga vestidos nuevos, y para que nuestros hijos también sean protegidos por la santidad de nosotros. Dejar todo el adulterio, dejar la fornicación, dejar la pornografía, todo eso tenemos que dejarlo. Dejar todo, pues todo pecado que se mira y pecado que no se mira, porque los pecados esos que le mencioné no se ven. Usted puede estar muy casada, pero está cometiendo inmoralidades sexuales. Allá, pues todo eso hay que dejarlo. Tenga su relación sexual normal. Aprenda a disfrutar sanamente. ¿Por qué? Por eso, porque nos estamos limpiando, nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también para cuando toque la muerte. En el nombre poderoso